Bien, continuamos con la parte 2 de CSS. En el video anterior vimos cómo integrar el- las hojas de estilo CSS a las etiquetas de forma implícita dentro de nuestro código HTML. Esta vez lo que vamos a ver es cómo hacerlo desde un archivo externo, que como es lo recomendado que se haga. Vamos a crear un directorio que le vamos a denominar CSS, y dentro de ese directorio vamos a tener entonces nuestro archivo CSS que vamos a utilizar parecido a estos mismos que estuvimos haciendo directamente en el archivo, pero ahora vamos a hacerlo desde desde un fichero que vamos a llamarle CSS, y dentro de ese fichero vamos a crear un archivo de estilo.css. Bien, entonces para este ejemplo vamos a tener ya esta vista. Entonces aquí voy a hacer el código de programación, y aquí voy a estar visualizando entonces el resultado para hacerlo de forma más rápida. Bien, entonces lo que voy a hacer es, primeramente voy a crear otro archivo, le voy a dar new file. Este va a ser el archivo 1.html, y dentro de mi carpeta voy a crear un directorio, un new folder. Le voy a dar el nombre de CSS, y aquí es en donde voy a introducir mis archivos CSS. Bien, entonces para esta hoja, o para este archivo número 1 de HTML, voy a crear entonces un new file dentro de esa carpeta, y lo voy a llamar, generalmente los archivos de CSS se llaman style.css. Ese sería el nombre, pero nosotros le vamos a dar el nombre del ejercicio para ir haciendo las diferentes prácticas. Entonces le voy a dar 1.css. Bien, ahí entonces ya tengo mi archivo 1.css y mi archivo 1.html. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver algo nuevo. Esto voy a cerrarlo para tener solamente el código ahí. Y una de las configuraciones que podemos hacer en el Visual Studio Code para que nos aparezca bien estructurado el código es irnos aquí hasta donde dice View, y le damos a este que dice Show Breadcrumb, ¿sí? Sería Breadcrumbs y Reader with Space. Estas dos opciones tienen que estar marcadas para que mi código aparezca de forma legible, para que no salga del editor. Bien, una vez entonces aclarado eso, ahora vamos a hacer un documento. Esto para las siguientes clases ya vamos a hacerlo de forma automática, entonces yo ya no voy a estar creando eh, esta estructura HTML, ya que ya lo habíamos dado a profundidad en el capítulo anterior. Eso sí, vamos a ver también en nuestro módulo de CSS algunas etiquetas que no vimos en HTML porque no tenía mucha utilidad sin CSS. Entonces ahora vamos a ver eso también, algunas etiquetas como el nav, que sería para crear un menú, y algunas otras más. Bien, entonces continuando con este nuestro ejercicio 1, voy a llamarla aquí ejercicio número 1, N1. Y ahí entonces dentro del body ya sabemos que vamos a ir introduciendo los códigos o las etiquetas principales. Bien, entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a crear un H1 y le voy a llamar ejercicio número 1. Y también voy a crear un párrafo. Hay una técnica también que al instalar ese complemento de HTML, ya habíamos visto cómo generar código. Copiamos de una página que es el Lorem Ipsum, pero también podemos hacerlo de forma automática ya que tenemos instalado esa extensión de HTML que vimos al inicio. Entonces, ya que tenemos eso, podemos escribir aquí directamente el lorem, ¿sí? Y esto automáticamente genera ya un texto que podemos usar como ejemplo. Entonces esto voy a ir bajando para que me ocupe un espacio razonable. Voy a sacarle estos espacios para tabular bien.
y esta etiqueta P voy a bajar ahí. Entonces ahí tenemos todo correctamente tabulado. Muy bien, voy a copiar esto también para ponerlo al nombre del título. Bien, entonces nosotros anteriormente utilizábamos un style aquí dentro de Head para crear nuestro estilo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear esos estilos dentro de nuestro archivo 1.css y luego vamos a llamarlo aquí dentro de mi HTML. Entonces, si vamos a ver el ejercicio número 1, esto es lo que tenemos ahora. Tenemos un pequeño título y ahí tenemos lo que es el contenido. Bien, ahora vamos a hacer nuestro archivo. Entonces aquí le voy a poner un comentario, le voy a poner ejercicio 1, llamar a estilos CSS desde un archivo. Bien, entonces luego en las siguientes clases vamos a ver las diferentes formas que podemos utilizar para llamarle a los archivos. Nosotros podemos ponerle a las etiquetas unas clases, que esa es la forma correcta o la forma sugerida de hacer dentro de CSS, ponerle clases a los archivos y de esa forma llamar. Entonces vamos a hacer la prueba desde las dos formas. Podemos llamarle directamente a la etiqueta h1 y darle la propiedad, pero el problema va a estar que todas las etiquetas h1 van a tomar esa propiedad que yo pongo dentro de mi CSS. Entonces si yo tengo, por decirlo, a ver, voy a tener aquí un pequeño hr, un salto de línea, y voy a tener aquí un párrafo 2, ¿sí? Entonces título, este sería el título 2, y ahí vamos a ver lo que ocurre entonces al darle los estilos. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es darle un estilo a mi h1. Entonces pongo h1, abro las llaves, las cierro y ahí adentro es en donde va a ir mi código. Bien, entonces nosotros hay varios atributos que podemos asignarle a un h1 y vamos a ir viendo algunos de prueba. A ver, por ejemplo, podemos hacerle un text align center. Esto nos sirve para centrar. Nosotros vamos a ver lo principal de CSS. Tampoco vamos a hacer un curso intensivo. ¿Por qué? Porque esto nos llevaría muchísimo tiempo tocar todos los puntos que tiene CSS, porque son demasiados, pero vamos a hacerlo lo más resumido y lo más importante. Todas las opciones más importantes vamos a ver. Bien, entonces en Text Align Center esto sirve para centrar el texto. Ok, vamos a probar eso. Ahí ya tenemos entonces nuestro siguiente título, ¿sí? Y ahora vamos a ir dándole los estilos al texto, ¿sí? Entonces, a ver, vemos aquí Text Align Center. No se aplica todavía el estilo. ¿Por qué? Porque yo no estoy llamándole a este archivo 1.css dentro de mi 1.html. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se hace, cómo le llamo yo a un archivo. Ya hice un estilo, ahora lo que voy a hacer es llamarle. Entonces, ¿cómo le llamo? Aquí dentro de mi etiqueta head, puedo estar en cualquier lado, ¿sí? Pero tiene que estar dentro de estas etiquetas. La forma de llamarle a un archivo de tipo CSS es con la etiqueta link, ¿sí? La etiqueta link ya me trae por defecto este rel que dice style sheet, que sería ya una hoja de estilo. Y aquí donde dice href me está solicitando el lugar en donde se encuentra ese estilo. Entonces el lugar donde se encuentra el estilo es la carpeta CSS. Ahí ya vemos que el Visual Studio automáticamente ya me encuentra ese directorio. Entonces le ponemos una barra y también ya me encuentra el archivo que sería el 1.css. Entonces este sería el archivo que correspondería a nuestro ejercicio. Vamos a guardar esto, le vamos a dar un clic aquí y vamos a aplicarlo, y ahí ya vemos cómo efectivamente los dos títulos
se comportan de la misma forma. Entonces si yo le doy estilos de esta forma, le voy a poner aquí estilos generales de las etiquetas, y voy a poner entre paréntesis otra vez no recomendado. O sea, en una página web generalmente vamos a tener varios estilos dependiendo de qué es lo que queremos mostrar. Entonces esto no es recomendado hacerlo porque todo va a tomar ese valor. Entonces vamos a ir agregándole más valores a mi H1 para ir viendo las diferentes cosas o los diferentes atributos que yo le puedo agregar a un H1. Bien, otra de las cosas que podemos agregarle es también un tipo de letra con el font family, que es algo que ya vimos en el anterior video, y vamos a verlo en este video. Vamos a ver cómo integrar las fuentes directamente desde CSS, que es la que tenemos por defecto en CSS, y cómo integrarlo también de forma externa. De forma externa vendría a ser mediante una URL, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar las fuentes de Google. El Google Font es lo que vamos a utilizar. Después vamos a ingresar hasta esa página y vamos a ver cómo copiar y cómo utilizar eso. También vamos a ver otra cosa, que es integrar o descargar nosotros el archivo de la fuente. Entonces podemos descargar también un archivo de tipo fuente, que sería una extensión TTF, es la extensión que tiene, y podemos hacerlo también de esa forma. En las descripciones de este capítulo voy a dejar los archivos que yo utilicé y la página de donde descargar las fuentes también. Bien, entonces aquí le estoy dando otro tipo de letra a mi H1. Vamos a guardar esto y vamos a ver aquí cómo automáticamente ya cambian los dos títulos. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiándole el atributo a todos los H1s de esta forma, ¿sí? Bien, luego de eso, otra de las cosas que podemos darle es un text decoration. Text align ya vimos, sería text decoration, y al text decoration tenemos el underline, por ejemplo, que sería una línea pintada abajo, sería un subrayado. Entonces lo hacemos de esta forma. Bien, después otra de las cosas que podemos hacer también es darle un color distinto. Vamos a darle un color marrón, por ejemplo, y ahí vemos cómo cambia de color la letra. Y también otra de las cosas que podemos hacer es darle un background, que sería un fondo. Vamos a darle este fondo y ahí vemos cómo adopta ese fondo que yo voy poniendo. Bien, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hacer una acotación. Existen dos tipos de elementos dentro de HTML que no lo había mencionado en el capítulo de HTML porque necesitamos el CSS para que se pueda entender. Hay ciertos elementos, dos tipos que tenemos, uno que son elementos de bloque y otro que son elementos de línea. Dentro de la documentación que había dejado en la parte de documentos, encontramos en el CSS unas tablas en donde tenemos esos cuáles son elementos de bloque y cuáles son elementos de línea. Entonces, para hacer una pequeña demostración de eso ahora, vamos a hacer algo. A ver, debajo de este P, debajo del párrafo, voy a agregar una referencia, o sea, una A. No voy a enviar a ningún lado esta página y le voy a poner: esto es un enlace a otra página web, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy a hacer eso y vamos a ver cómo queda. Ahí vemos cómo queda, se queda así, de esta forma. Y si yo le doy a esta A un estilo, que es lo que voy a hacer ahora, voy a salir del bloque del H1 y le voy a dar un estilo a la, que sería mi enlace. A este enlace le voy a dar también un color. Le voy a dar un color verde, por ejemplo, y
también le voy a dar un background que sería un fondo, y el fondo vamos a agregarle este color. Bien, si yo actualizo la página se queda de esta forma. Si yo aumento el tamaño de la página, vemos que mi título o el fondo que le puse al título ocupa todo el ancho de la página. Si yo agrando todo, va a ocupar todo el ancho, pero este elemento, que es un elemento de línea, solamente ocupa una fracción de la página. Entonces esa sería la diferencia de los elementos en bloque. Los elementos en bloque ocupan todo el ancho de la página, y los elementos en línea solamente ocupan el tamaño del elemento. Por ejemplo, un párrafo también es un elemento de tipo bloque. Eso es lo que a mí me gustaría que ustedes vayan repasando en esta nuestra documentación, cuáles son los elementos de bloque y cuáles son los elementos de línea. Entonces, para hacer una pequeña acotación de que tenemos eso, ahora tenemos elementos distintos de bloque y elementos de línea que luego vamos a ir haciendo con las prácticas. Vamos a ir viendo cómo es que afecta eso. Bien, lo siguiente que podemos hacer es darle unos valores al párrafo, como por ejemplo el font family también, que sería la familia de letra. Vamos a darle un impact, por ejemplo, y también podemos agregarle un color. A ver, un color. Vamos a agregarle un color azul y vamos a ver cómo queda. Bien, ahí vemos cómo cambia. Y si le doy un background, por ejemplo medio blanco o gris oscuro, vemos también que el párrafo es un elemento de bloque. Entonces ahí ya vemos cómo podemos cambiarle el tipo de fuente, le podemos agregar color, le podemos agregar un background que sería un fondo, y eso es esas son uno de los atributos más comunes que podemos hacer con los párrafos, con los elementos de bloque. Otra cosa también que podemos hacer es darle sería un fondo a toda la página, ¿sí? A todo el documento. Eso lo hacemos con el body. Entonces con el body yo puedo poner un background color y puedo poner un color, vamos a hacer uno bien llamativo para que se vea bien la diferencia, y ahí vemos ya cómo le dimos un fondo de pantalla a todo el documento. Entonces esta sería entonces el agregarle estilos a las etiquetas, y esto es algo que no se recomienda, y no se recomienda por los motivos que ya he dicho anteriormente. Bien, entonces esta es una de las formas, y ahora vamos a agregarle una fuente diferente. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo hacerlo de las diferentes formas, de las formas correctas que sugieren los manuales de CSS. Bien, ahora lo que vamos a hacer entonces es agregar, voy a poner acá un pequeño subtítulo, agregar fuentes externas para, en este caso voy a poner el H1. Entonces, para el H1, esto sería mejor que lo pongamos arriba en la cabecera para que tengamos bien distinguido lo que es la parte de fuentes y la parte ya del código CSS. Entonces aquí vamos a ver cómo le llamamos a una fuente externa. Bien, entonces para llamarle a una fuente externa vamos a utilizar el arroba, sería arroba, y la palabra import. La palabra import tiene una URL, y esta URL es el lugar que tenemos que poner la dirección de donde se encuentra la fuente. Entonces, ¿en qué dirección se encuentra la fuente? Eso es lo que vamos a ver ahora. Voy a abrir un navegador nuevo y vamos a buscar aquí una fuente. Entonces Google Fonts, vamos a buscar. Ahí tenemos entonces el Google Fonts. Acá tenemos donde dice Fonts, es donde están las diferentes fuentes de Google.
Entonces Google tiene un montón de fuentes diferentes. Yo voy a usar solamente una para muestra. Entonces le damos aquí a Get y aquí nos está diciendo cómo hacer uso de esa fuente, ¿sí? Entonces aquí nos dice cómo utilizarlo dentro de HTML directamente, y aquí es como nos está sugiriendo cómo utilizar dentro de CSS. Bien, entonces ahí tenemos una documentación muy grande en donde podemos ir viendo las diferentes opciones. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a copiar? Yo lo que voy a copiar es esta fuente que está aquí, este href. Entonces voy a copiar esto y voy a pegarlo dentro de mi documento en la URL. Esta URL tiene que ir entre comillas dobles. Bien, entonces se llama Tangerine, se llama el tipo de fuente. Entonces yo cómo utilizo esa fuente es bastante sencillo también. Voy a abrir otra vez la página y sería de esta forma. Entonces ponemos font family y ahí ponemos el nombre de la fuente. Entonces voy a cerrar esto y voy a agregar, luego de ponerle este nombre, vamos a agregarle por ejemplo aquí el font family y el nombre de esa fuente. Entonces esto podemos comentar en CSS. Los comentarios se hacen, ya vimos que de esta forma. Entonces voy a dejar comentado ahí para que se quede de todas formas como una referencia. Entonces voy a poner el nombre de esa fuente, ¿sí? Este sería el nombre, donde dice family es igual y Targetin sería el nombre de esa fuente. Entonces, si no encuentra Targetin, él utiliza el serif, que el serif ya es un tipo de letra que trae internamente CSS. Entonces vamos a guardar esto y vamos a darle acá un F5 y ahí ya vimos cómo automáticamente cambia el tipo de fuente. Esto sería entonces importar una fuente de forma externa. Así como hay fuentes de Google, también hay fuentes de muchísimas otras, de muchos otros tipos. Prácticamente hay, no sé, cientos y miles de tipografías que podemos encontrar en internet, y todo se hace de la misma forma. Se hace un import dentro de mi archivo CSS, dentro de la variable URL, entre comillas dobles, es que yo le llamo a la fuente. ¿Cuál es el problema de hacerlo de esta forma? Es que si por algún motivo a Google se le ocurre eliminar este tipo de fuentes de sus servidores, entonces nosotros automáticamente vamos a perder esa propiedad, y entonces lo que sucede es que se queda con el siguiente tipo de letra, que eso ya es algo que viene internamente dentro de CSS. Bien, entonces ahí ya vimos cómo llamarla a una fuente de forma externa, y lo siguiente y último que vamos a ver en este vídeo es cómo llamarle a una fuente internamente dentro de nuestro proyecto. Entonces, para eso yo voy a copiar un archivo que voy a dejar en la descripción. Es una fuente que yo descargué desde Google. Buscas en Google un tipo de letra especial que yo estuve utilizando y la descargué. Ahora lo siguiente que voy a hacer es voy a pegar esa fuente dentro de mi carpeta CSS. Entonces le voy a dar clic derecho aquí, le voy a dar paste, y este es el tipo de fuente que yo descargué. Se llama Embassy-BT, y la extensión de las fuentes siempre van a ser en TTF. Entonces, para tener en cuenta, cuando yo quiero descargar una fuente, la extensión va a ser siempre TTF. Entonces este es el archivo que contiene la fuente que yo voy a utilizar, y en dónde lo que voy a utilizar esa fuente voy a utilizarlo dentro de mi CSS, que eso es lo siguiente que vamos a ver. Entonces voy a agregar aquí un pequeño comentario otra vez y voy a poner agregar fuentes internas dentro del proyecto. Bien, entonces ¿cómo es que hago eso? A diferencia del import que hice anteriormente, ahora voy a utilizar un @fontface, se llama el atributo CSS que me permite hacer eso. Entonces fontface, abrimos y cerramos ahí las llaves, y adentro
le voy a dar un nombre a esta familia de texto o de fuente, ¿sí? Entonces voy a utilizar la propiedad font family y le voy a asignar un nombre, y el nombre que le voy a asignar va a ser el mismo nombre que con el que se llama mi archivo, ¿sí? Entonces mi archivo se llama embassy bf, y yo le voy a poner, le puedo poner otro nombre también, pero se sugiere que sea el mismo, entonces le vamos a poner embassy. Nada más que embassy le voy a poner yo como nombre de atributo. Bien, voy a guardar esto, y ahí abajo lo siguiente que voy a hacer es decirle en qué lugar se encuentra esa letra, ¿sí? Entonces crc dos puntos y la URL es en donde se encuentra. Entonces, en donde se encuentra, si tenemos una carpeta que se llama fonts, por ejemplo, dentro de CSS, entonces va a ser fonts barra el nombre de la carpeta. En este caso tengo directamente adentro de mi archivo, entonces nada más que con copiar esto, ¿sí? Voy a copiar ese nombre y voy a pegarlo ahí, y le voy a poner su extensión que es .ttf, y ahí con eso yo ya estoy dándole un nombre a esa fuente y le estoy llamando a esa fuente de esta forma dentro de mi archivo CSS con la propiedad fontFace. Bien, ahora, ¿cómo es que aplico esto? Es bastante sencillo también. Le voy a aplicar esto al el párrafo. Entonces el párrafo ahora tiene este tipo de fuente. Voy a comentar esto. Voy a cerrar un poquito. Entonces voy a hacer un comentario aquí, y abajo voy a ponerle el font family, y ahora lo único que hay que hacer ya es llamarle a ese archivo de la misma forma como yo le nombré en mi font face. Entonces embassy es lo que voy a utilizar aquí, y ahí sería entonces de esta forma para utilizar una fuente interna. Vamos a guardar esto, voy a actualizar mi pantalla, y ahí ya vemos cómo cambió totalmente lo que es el tipo de letra o la tipografía, la fuente de mi párrafo. Entonces ya vimos cómo hacer algunos atributos, ya vimos cómo es la forma incorrecta de utilizar los estilos, dándole directamente estilo a las etiquetas, ¿sí? Nosotros vamos a hacerlo en la siguiente clase de otra forma. Y hasta aquí entonces nuestro video de esta sección número 2.